Bueno, hoy vamos a cambiar y en vez de hablar de un libro vamos a hablar de la obra de un autor al que vamos a escuchar porque Mariana nos trajo un audio en castellano, ¿está o en italiano? En castellano. A ver, ¿lo escuchamos? All'origine della filosofia c'è sempre un elemento passionale, oltre che un elemento razionale, no? La filosofia nasce dalla meraviglia. Era nada más que para escuchar la voz de Roberto Espósito, que es nuestro invitado de hoy en la Biblioteca Filosófica. Roberto Espósito para mí es uno de los pensadores más brillantes de la actualidad. O sea, si me dicen, quédate con uno de los que está pensando hoy la existencia en todas sus tensiones y en toda su interdisciplinariedad, elijo, pero por lejos, a Roberto Espósito, a Paul Preciado, de quien también hemos hablado, a Giorgio Agamben, que ya vamos a hablar de algún libro de Agamben, pero Espósito a mí me encanta porque tiene una particularidad, que es que, logra una mezcla interdisciplinaria justa entre lo que uno necesita de filosofía, de literatura, pero también de pensamiento tecnológico, por llamarlo así, de género también. Es como que los tres o cuatro lenguajes que hoy existen así de punta en la filosofía convergen en la obra de este autor, ¿no? Obviamente hay un giro biopolítico en la filosofía que se produce hace ya 10, 15 años y Espósito es uno de los protagonistas. La primera pregunta que uno se haría es ¿de qué corriente es Roberto Espósito? ¿Es marxista? Uno tiende siempre a las corrientes más tradicionales, más clásicas, incluso si uno se fuera al siglo XX a las corrientes típicas de mediados de siglo, tipo el existencialismo. Bueno, no, acá hay un paso más que da Espósito, que para decirlo fácilmente, es un tipo de filosofía que surge a partir de la crisis que provoca el pensamiento posmoderno. Que no estamos queriendo decir que sea Espósito un pensador posmoderno, de hecho no lo es, pero menos es un reivindicador de la modernidad clásica, sino que vendría a ser un tipo de filosofía que, entendiendo la crisis de la modernidad y subiéndose sobre la crítica que la posmodernidad realiza al sujeto moderno, logra entonces recuperar, por decir así, esa relación entre el saber y el poder, ¿no? O sea, increíblemente logra repolitizar la filosofía a partir de la crisis de la política moderna. Si algo hace Espósito es correrse de la política moderna, es muy crítico con una política moderna que, para resumirlo en 2 o 3 palabras, diríamos, es aquella política que cree estar del lado del bien. Para Espósito, es un recuperador, exacerbado de la tradición maquiavélica en ese sentido. La política es poder. Y no tiene una visualización del poder en términos negativos, ¿no? Es más nietzscheano esta idea de la voluntad de poder, de que estamos todo el tiempo perseverando espinocianamente en nuestro ser, ¿no? Desplegándonos en nuestras diferencias. Y entonces se recupera lo político una vez que se desmoraliza lo político en el sentido ético tradicional. Y no es que todo valga, porque el todo vale ya supone la idea de buenos y malos. Para Espósito, en ese sentido, toda política tiene que necesariamente poder ser una política para el otro. El gran sujeto de la historia, desterrado, soterrado, excluido, es la otredad. Y Espósito en eso se alinea en filosofías como la de Foucault, la de Derrida, también Heidegger, también y sobre todo Nietzsche, pero cruzados con filosofía de género, por ejemplo, para recuperar algo de la otredad como concepto límite. Diría que toda su obra intenta pensar al otro, sabiendo que el otro siempre se nos escapa y que por eso se queda fuera. Pero no en la lógica de un Derrida o de un Levinas, sino que quiere visualizar esa otredad en las contradicciones que se provocan en los órdenes sociales concretos. Por ejemplo, hay un libro
que se llama Bios. La mayoría de la obra de Espósito está editada en castellano por Amorortu, editorial Amorortu. Hay un libro que se llama Bios, donde el libro empieza con 6-7 escenas en las que Espósito trata de caracterizar la tensión, la contradicción entre la vida y la muerte, porque un poco toda su teoría, que ahora vamos a desarrollar, sobre su teoría de la inmunización como nuevo paradigma político de Occidente, supone que la vida y la muerte, que parecerían ser dos conceptos tan antinómicos y excluyentes entre sí, sin embargo están siempre tocándose, están siempre superponiéndose, ¿no? Eso que nos cuesta tanto pensar, que en realidad la muerte no es algo que está por fuera de la vida, sino que no solo es el final de la vida, sino que es lo que le da sentido a la vida misma, porque la vida no existiría en tanto vida si no muriese. Con lo cual, los límites entre la vida y la muerte son muy confusos, muy ambiguos, pero hacemos todo lo posible por, digamos, generar un imaginario de autoexclusión. Y Espósito atraviesa la ambigüedad y la contaminación entre la vida y la muerte por la lógica de la violencia. Y muestra cómo, en nombre de la vida, se provoca muerte, o se legitima la muerte para sostener la vida. Y al revés también, como muchas veces en el marco de situaciones desastrosas, de asesinatos o masacres, sin embargo, emerge la vida y da casos concretos, ¿no? Hay algo en Espósito que es que mientras hace filosofía en términos teóricos no deja de traernos ejemplos concretos de las transformaciones tecnológicas, políticas, geopolíticas de nuestro tiempo. Les contaba que en Bios arranca con ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, tremendo, es el de la guerra humanitaria. Cuenta que en el bombardeo a Afganistán, detrás de cada bomba que destruía sociedades enteras, los aviones tiraban, sin embargo, alimentos y ropas y medicamentos. Y entonces se justificaba que, bueno, había que tirar bombas porque ahí teníamos la necesidad de destruir a un otro que nos estaba de algún modo amenazando, pero como somos buenos, porque la política está del lado del bien, entonces le tirábamos 2 o 3 curitas para que los tipos puedan después intentar sobrevivir, ¿no? Pero, digamos, el que tira la bomba y después tira el medicamento, siente que está salvando su alma, ¿no? No deja de ser una forma de autojustificación del ejercicio de su violencia. Bueno, los casos que da, al revés, hay un caso de la guerra étnica en Ruanda, donde las tribus que están allí, los Hutu y los Tutsi, ¿sí? No sé si recuerdan, los Hutu lo que hacen es un gran genocidio contra los Tutsi, los masacran a todos, y una de las formas del genocidio es el estupro. O sea que muchos de los varones Hutu violaban a las mujeres Tutsi. De esa violación, una violación sistemática como política genocida, no solo matar, sino violar. De esa violación, muchísimas mujeres Tutsi quedaron embarazadas. Y cuando se les preguntaba si querían sacarse de encima, o sea, no aceptar a su criatura, todas las mujeres Tutsi violadas terminaban al revés diciendo que querían a su bebé. Y entonces ese amor por la vida de una nueva vida que es, fíjense qué loco, es Tutsi / Hutu, porque en realidad corresponde a ambas etnias, entre comillas, y aún sabiendo el origen violatorio del embarazo, las mujeres decidían quedarse con los hijos y obviamente amarlo, ¿no? Entonces los confines entre la vida y la muerte empiezan a tambalear. Esto es un poco lo que plantea Espósito, este tambaleo de los umbrales, de las fronteras. Está todo el tiempo mostrando
cómo gran parte de la política moderna fue una política de exterminio al otro, justificada siempre en nombre de nuestra propia supervivencia. Piensen en todos los ejemplos donde nosotros sostenemos que está bien la destrucción de un otro porque está justificada por nuestra propia necesidad de sobrevivir. Uno dice, bueno, primero estoy yo, está bien, pero bancate entonces que primero estás vos. Porque esta idea de que como primero estoy yo, necesito reventarte, digamos, tiene consecuencias. Y además hay que ver hasta qué punto es real, ¿no? Digo, cuando uno habilita el justificativo de la supervivencia y de que hay un límite donde el otro puede ser sometido en función de mi mismidad, una vez que abriste la canilla, cagaste, te inundaron. El límite lo pone el poder donde se le canta el orto, ¿no? De eso se tratan estos libros. Hay 3 etapas, y voy terminando, en la obra de Espósito. La primera etapa son los libros de su primera época más políticos. Recomiendo el libro 10 conceptos sobre la política, o algo así, o 10 pensamientos sobre la política. Libro difícil, pero donde Espósito va cuestionando uno a uno las grandes categorías de la modernidad política, ¿sí? La idea de democracia, la idea de bien, la idea de política misma, la idea de Occidente. Está buenísimo el libro. Hay una segunda etapa que es la trilogía Comunitas, Immunitas, Bios, donde lo que hace es pelearse con la idea tradicional de comunidad y de nuevo la necesidad de emancipar al otro de la idea de lo común, ¿no? Para Espósito una comunidad poco tiene que ver con lo que tenemos en común y mucho tiene que ver con lo que compartimos en términos de diferencia. Se entronca dentro de esa línea de pensadores que ya en el siglo XX venían trabajando esta idea de la comunidad de los sin comunidad. Bataille, Blanchot, Levinas mismo. ¿Qué es la comunidad sin comunidad? Es la idea de que es más importante unirnos no en lo que tenemos en común, sino en lo que nos diferencia, generando esta paradoja hermosa, que es cómo nos va a unir lo que nos diferencia. Si nos diferencia no nos puede unir. Bueno, pero se trata de eso, de poder, en todo caso, articular el conflicto, ¿no? Es un gran defensor del conflicto, lejos Espósito, del conflicto como el despliegue de lo diferente. Digo, como somos diferencia siempre hay conflicto, pero no conflicto como pelea, conflicto como diferenciación, ¿no? Entonces es la única manera de poder fundar algo que siempre va a estar en crisis, ¿no? Y la última etapa, ahora los últimos 2 libros fuertes que se publicaron en Argentina, hace como una revisión de la filosofía italiana y de la filosofía después continental. Lo que está haciendo Espósito permanentemente en sus libros en esta última etapa es tratar de tener una lectura diferente de los filósofos de los manuales. Es muy lindo como él lee diferente a Nietzsche, lee diferente a Rousseau, y ni hablar con la tradición italiana. Es un gran defensor de la filosofía italiana, que a mí me encanta porque la filosofía italiana la coloca en un lugar también tensionante entre una filosofía de un gran arraigue territorial, pero con pretensión de desterritorialización. Tal vez toda la filosofía se juegue en ese lugar ausente entre lo local y lo universal, y la imposibilidad de asentarse en alguno de esos 2 lugares. Roberto Espósito, si quieren empezar con algún libro, Inmunitas, se los hiper recomiendo, un librazo para leer de Espósito. Nos vamos a la pausa, señoras y señores, con mi amigo David Byrne.